Estamos en nuestro día 128. Continuamos en el libro de Segunda de Reyes, el libro 12 de la Biblia, y hoy vamos a estar hablando de dos capítulos. En primer lugar, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, tenemos que precisar que habían unas advertencias que Dios había dado al pueblo de Israel sobre el cautiverio. Fíjense que el verso 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, este es un tema que ha sido realmente ignorado, muy poco enseñado, por no decir que nulamente enseñado dentro de las predicaciones y de los púlpitos domingueros. Entendemos que hay unas advertencias que cuidadosamente el Señor dio y que hay unas causas que el Señor precisa. Vamos a revisar cómo el Señor las especifica, cómo las precisa, que no hay nada que queda a la imaginación, que no hay cabos sueltos. En primer lugar, el Señor dice que el pueblo de Dios no obedeció la palabra, que desechó sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había escrito a ellos. El Señor dice que el pueblo de Dios dejó todos los mandamientos, que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, que siguieron la vanidad, que se hicieron vanos, que hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, que fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. El Señor dice que su pueblo se entregó a hacer lo malo ante sus ojos, que hicieron realmente cosas muy malas, que lo provocaron a ira con sus pecados, que edificaron lugares altos en todas sus ciudades, que quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, que servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: ustedes no deben hacer esto, que incluso llegaron a temer a dioses ajenos, que se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera, que levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Es más, el Señor dice que adoraron a todo el ejército de los cielos y que sirvieron a Baal, que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, que se dieron a adivinaciones y agüeros, que anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, que anduvieron en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y que anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. También es importante que para comprender este tema precisemos qué es la dureza del corazón. En primer lugar, dureza de corazón es no entender, es desechar y desobedecer la palabra. Es tener un corazón de piedra, no arrepentido ni humillado ante el Señor. Es no confesar nuestro pecado, es no reconocer que nos hemos apartado de la palabra. Es no escuchar la palabra y ser sabios en nuestra propia opinión. Veamos en los versos 18 al 20 el juicio del Señor. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra su pueblo y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel
y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. En el verso 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Observemos un término que se repite dos veces en este capítulo, en los versos 23 y 27, y es el término hasta hoy. Es una reflexión vital que necesitamos hacer, muy importante, considerando que somos nosotros como pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, considerando que la historia de Israel y su cautiverio son una advertencia para nosotros. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Caminamos como pueblo de Dios hacia el cautiverio? Actualmente se observan las mismas características descritas anteriormente de pecado, de sordera en medio del pueblo de Dios. Tenemos que examinar este tema con mucha seriedad, porque de esas respuestas depende no solo nuestra comprensión de toda la escritura, sino nuestro caminar y la posibilidad de cumplir las profecías y ser siervos que exhortan, que amonestan con la palabra. ¿Será el cautiverio del pueblo de Dios la verdadera profecía? Jeremías 23:33 dice, y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Tú tienes que decirle, dice el Señor, esta es la profecía, los dejaré, así ha dicho Jehová. Consideremos también el juicio para Oseas, rey de Israel. En el verso 2 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, pero sí hizo lo malo. En el capítulo 18 vamos a considerar a Ezequías, rey de Judá. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ezequías puso su esperanza en el Dios de Israel. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, Jehová lo prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Nuevamente en este capítulo, el Señor precisa las causas del cautiverio. En el verso 12 dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, no las habían puesto por obra. Consideremos también la blasfemia del enemigo del pueblo de Dios que dice, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Evidentemente nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Pero también tenemos que preguntarnos si lo que él dice en el verso 25 es cierto. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. En los versos 33 al 35 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamab, de Arfat? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ciertamente ninguno de esos dioses lo hizo, pero Jehová de los ejércitos sí lo hizo. Muy interesante y digno de mención el reclamo del Raxaces. El Raxaces dice, ¿cómo Dios los escuchará si ustedes quitaron sus lugares altos? Recordemos que los lugares altos son abominación a Jehová.
reflexionemos en el interés que tiene el enemigo de nuestras almas de que mantengamos las prácticas que Dios aborrece. Oremos. Padre, revélanos qué es el cautiverio, Señor. Enséñanos a obedecerte y a caminar solo en pos de ti. Enséñanos para entender tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una meta, 365 días con la palabra. No desmayemos, solo nos faltan 237 días. Aquí te dejamos nuestras redes y te invitamos a visitar nuestra página web volveralapalabra.wordpress.com. Dios te bendiga.